Buenos días, jóvenes estudiantes de la institución educativa particular San Carlos. El día de hoy estamos haciendo clases con los alumnos del segundo de secundaria, el curso de biología. Estamos ya entrando al segundo bimestre y bueno, esta es la primera semana del segundo bimestre. Vamos a continuar la clase con célula animal y célula vegetal. Anteriormente a esto vimos la parte de citología, ¿no? La citología es el estudio de la célula. Ahí vimos diferentes modificaciones de formas de la célula. Ahora vamos a ver los dos grandes tipos de células, ¿no? La célula animal y la célula vegetal. Entonces, ¿qué diferencia existe entre ambas? Célula animal y célula vegetal. Los dos pertenecen a seres vivos, ¿sí? Los dos pertenecen a seres vivos, pero alguna tiene algunas propiedades que la otra no tiene, ¿sí? Entonces, eso vamos a ver hoy día. La célula animal va a estar presente en todos los animales, ¿no? Incluyendo insectos, vertebrados, animales muy grandes. En cambio, la célula vegetal solo está presente en plantas, ¿sí? Hay plantas muy grandes, árboles, o hay plantas muy chiquitas como las algas. Entonces vamos a ver, ¿no? Recordemos un poquito qué era la célula. La célula es la estructura más pequeña capaz de realizar por sí misma las tres funciones vitales, como nutrición, que era la asimilación de nutrientes, la relación, que era juntarse entre sí, ¿sí? Juntarse con células parecidas, y la reproducción, que es poder multiplicarse, ¿no? Todos los organismos vivos están formados por células, dice, ¿no? Cualquier ser vivo va a tener células, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias entre los dos? Las principales diferencias es que la célula animal generalmente va a formar músculos, ¿no? Músculos. Y la célula vegetal lo que va a hacer, lo que más nos interesa de la célula vegetal es la fotosíntesis, ¿sí? Y eso se convierte en oxígeno. Si no existieran las plantas, no habría fotosíntesis ni tampoco oxígeno. Entonces todos los animales morirían, ¿sí? Una depende de la otra, ¿no? La célula animal depende de la célula vegetal. Y bueno, igual la fotosíntesis, ¿no? La fotosíntesis depende del sol. Si no existiera sol, tampoco habría fotosíntesis, ¿no? Dos grandes diferencias. Tenemos aquí a la célula animal. Características principales, ¿no? Es una célula redondeada, parece un globo, ¿sí? Parece un globo, una forma redondeada, globular. No es tan redonda, ¿no? Tiene algunas modificaciones, ¿no? No es tan redondo. Y bueno, nos dice: una célula animal es un tipo de célula eucariota. ¿Se acuerdan que era esta parte de eucariota? Había una que era procariota. Vamos a escribir acá. Hay una célula procariota. Una célula procariota. Y hay una célula eucariota, ¿sí? Procariota significa antes. Pro significa antes. Eu significa nuevo. Mejor lo escribo. Pro es antes. Y eucariota es... Eu significa... Esta palabrita significa nuevo. Eu significa nuevo. Traten de escribir esto en sus cuadernos, ¿ya? Procariota y eucariota. Pro significa antes del carión. Carión significa carión significa capa, ¿ya? Antes de la capa. Y eucariota significa nueva capa.
¿A qué nos estamos refiriendo? En la célula procariota era así, era una célula redondeada donde todos los organelos estaban volando o desordenados, ¿sí? Y no existía un orden, no existía una capa. Pero como todo en biología llega a la evolución, en la eucariota todos esos estaban igual más o menos desordenados, pero ocurrió la existencia de una capa, de una nueva capa, ¿sí? Esa nueva capa dentro guardaba al ADN, ¿sí? Dentro guardaba el ADN. Sin embargo, aquí en la procariota el ADN estaba por todo sitio, ¿no? Por todo sitio, estaba flotando. Antes de la capa, antes del núcleo, y eucariota significa nuevo núcleo, ¿ya? Nuevo núcleo. Así que las células eucariotas sí van a tener el núcleo, ¿ya? Este redondito, esta capa, se llama núcleo. El núcleo. En cambio, esta procariota no tiene núcleo, ¿no? No va a tener núcleo. Entonces, la célula animal es una célula del tipo de células eucariotas. ¿Por qué? Porque tiene este núcleo, ¿sí? Va a tener este núcleo. Listo. Las que se componen de distintos tejidos de los animales. Bueno, ¿y a qué sirve? ¿Para qué nos sirve este núcleo, este ordenamiento? Sirve para que el núcleo guarde dentro el ADN y ese ADN esté bien protegido. De tal manera que si alguna sustancia, alguna partícula, un virus o cualquier bacteria entra, pueda pasar esta capa, la membrana celular, llegue aquí, digamos, y generalmente los virus son los que modifican, hacen modificaciones extrañas. Este virus, al momento de querer pasar, va a tener muchas, la célula animal va a tener muchos ataques de defensa, ¿sí? Y lo van a eliminar antes de que pueda modificar la célula, el ADN, ¿sí? Esa es una parte muy fuerte en la evolución de la célula animal, ¿sí? A partir de aquí ya los animales son mucho más resistentes a los ataques de bacterias, virus, hongos, ¿no? Entonces por eso es importante esta evolución, esta nueva capa. Listo, vamos a la siguiente. Tenemos la membrana celular. La membrana celular es la que estamos hablando acá, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije que cualquier virus, hongo podía pasar esta capa? Esta membrana celular. Es importante entonces esta membrana celular para protección, ¿no? Para protección de la célula. Entonces vamos a estudiar esta membrana. La membrana celular va a ser una capa compuesta por dos partes, ¿no? Ahora vamos a dibujar. Acá hay unas bolitas azules y naranjas, y de ellos salen unas patitas, ¿no? Más o menos. Vamos a dibujar acá. Esas son las bolitas azules y naranjas, y de ahí salen dos patitas. En microbiología, bueno, en el microscopio, microbiología, estas patitas son así. Una es recta y la otra es curvada, ¿sí? Una es recta y la otra es curvada. Entonces, ¿cómo o por qué están así? Esa es una capa, la parte de encima, ¿sí? Esta es la parte de encima, esta es la parte de arriba. Pero mira, fíjate, en la parte de abajo también existe lo mismo. Hay una bolita, hay una parte recta, una patita recta, y hay una patita chiquita, ¿sí?
Así es, ¿no? Entonces, una bolita y dos patitas. Una bolita y dos patitas. A esto se le llama la bicapa lipídica, ¿ya? La membrana celular está compuesta por una bicapa lipídica. ¿Por qué? Porque este de acá arriba va a formar una capa. Voy a cambiar de... Si no seguimos con esto. Sí. Acá está. Ya miren. Hay una bicapa lipídica. ¿Por qué? Porque este se va a juntar con varios y va a formar una capa. ¿Sí? Todo esto va a estar compuesto por bolitas. ¿Sí? Y varias patitas. Patitas. ¿Sí? Entonces, todo esto va a formar una capa. Esta capa de aquí. ¿Sí? Toda esta capa de acá. Y la parte de abajo también va a formar otra capa. La parte de abajo también forma otra capa. Esta capa de acá. Otra capa. Entonces igual, ¿no? Bolitas. Y ahí. ¿Y por qué estamos tocando tanto esta capa? Es que como necesitamos, a ver, ustedes ya están en segundo, necesitan conocer más o menos cómo funciona esta capa, ¿no? No es como una membrana de una planta, ¿no? No es como algo plano y ya está. Es que, ¿te acuerdas que te dije anteriormente? La célula a veces permite el paso de algunas bacterias, hongos o virus. Entonces es importante porque esta bicapa, esta capa de fosfolípidos, ahorita vamos a ver por qué se llaman fosfolípidos, tiene la función de seleccionar a lo que pueda pasar al paso, ¿no? Ahora vamos a... Ahí es como un sensor de las partículas que puedan pasar, ¿ya? Entonces analicemos esta. ¿Por qué hemos dibujado una bolita y dos patitas? Esta parte de la bolita se llama, tiene una parte fosfórica, ¿ya? Esto sí, anótenlo. Esta parte es un fosfolípido, ¿ya? A esto nosotros le llamamos fosfolípido, ¿sí? Así que acá hay varios fosfolípidos, verán, todos los celestitos y naranjas son fosfolípidos. La parte fosfórica, esta partecita, tiene afinidad con el agua, ¿ya? Con el agua. Tiene afinidad con el agua. Y esta parte de aquí tiene afinidad con los lípidos, ¿no? Entonces, esta bicapa lipídica está así. Entonces el núcleo va a estar por acá. Entonces esta bicapa está así. Ahí están las bolitas. Acá están las bolitas. Y las patitas acá. Más o menos me entienden, ¿no? Este mismo dibujo. Y miren, estas cabecitas siempre están apuntando hacia afuera, ¿sí? Hacia afuera o hacia adentro, ¿sí? Hacia adentro. Y estas tienen afinidad con el agua. Esta es la célula, te dije, ¿no? Vamos a completar la célula. En la célula por fuera existe un líquido, ¿no? Existe un líquido entre célula y célula. Vean, existe un líquido entre célula y célula, y este líquido bueno, solamente se llama líquido intercelular, pero hay líquido, ¿no? Por ahí se transmite los nutrientes, por ahí se transmiten los medicamentos, digamos, o alguna otra sustancia, ¿sí? Los azúcares, las sales, etcétera. Y por dentro está el citoplasma, ¿sí?
¿te acuerdas? Hicimos las partes de la célula, o todavía no hicimos, ahora no me acuerdo, pero adentro de la célula está el citoplasma. Entonces esta parte fosfolipídica va a ser un aislante, ¿sí? Va a ser un aislante que va a separar los líquidos, ¿no? Porque hay un líquido intercelular entre células y un líquido propio de la célula, ¿no? El citoplasma. Entonces hay unas partes grandes también aquí, ¿no? Miren, no sé, estas partes que parecen, no sé, un pan, van a servir también para que puedan ingresar partículas grandes, ¿sí? Por ejemplo, quiere entrar por ejemplo, quisiera entrar una proteína larga, una proteína grande, ¿sí? Entonces, por esta proteína transmembranal es el único lugar por donde puede pasar. Entonces pasa por aquí y llega hasta acá, ¿no? Pasa dentro de la célula. ¿Por qué? Porque tal vez la célula necesita de esa proteína, ¿sí? Para alimentarse. Listo, chicos, algo así funciona la membrana celular. Para eso sirve. Es una membrana selectiva, también se le dice, ¿no? Selectiva, ¿por qué? Porque solamente puede dejar pasar algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué tal viene un virus? Los virus no van a causar infección ni nada, pero estos virus no van a poder pasar porque no tienen un código de acceso, digamos, no hay una proteína encargada de hacer pasar a los virus. Entonces, de esta manera los virus solo se quedan en este líquido, ¿no? En este líquido intercelular, ¿sí? Bien, ahora sí vamos al siguiente. Ahí está, justamente el citoplasma. Estamos hablando del citoplasma. Y bueno, estaba aquí, ¿no? Dentro de la célula. Igual tenemos acá un diagrama. El citoplasma sería esto de acá, ¿no? Es un líquido. No es como agua, es un líquido más o menos viscoso, es muy poco viscoso. Viscoso significa que no es tan fluido, ¿sí? Por ejemplo, la miel es muy viscosa, ¿sí? Muy viscosa. A veces la miel, el recipiente donde está, lo pones de cabeza y no sale, ¿no? No sale la miel. Entonces, ese es un líquido muy viscoso. En el caso del citoplasma es más o menos viscoso, ¿no? Más o menos viscoso. Y bueno, dentro tiene proteínas, minerales, sales, azúcares, etcétera, ¿no? Entonces un líquido muy cargado, y en él se van a disolver lo que son las sustancias de almacén, se van a disolver las sustancias que van a servir de alimento, ¿no? a toda la célula. Entonces, ¿cómo llega el alimento? ¿Cómo llega el alimento al citoplasma? Tenemos acá una vena, una arteria, ¿sí? Entonces de esta vena, esta arteria, van a salir algunas salen algunas, ¿cómo se llama? Tenemos la vena, tenemos la arteria, lo vamos a dibujar. Tenemos la vena, tenemos la arteria, y de esta salen algunos filamentos bien finitos donde se libera, ¿no? al líquido. ¿Te acuerdas que acá te dije ¿cómo es esto? A ver, espera un ratito. Aquí estamos.
Ya te dije que acá en el líquido, a ver un ratito, ¿te acuerdas que acá te dije que en todo el sistema había varias células? ¿Sí? Esta es otra célula, y entre célula y célula existen un líquido, ¿no? Líquido intercelular. Entonces las venas y las arterias van a liberar nutrientes en este líquido, ¿sí? Se juntan, forman unas partículas bien pequeñitas y unos filamentos bien delgaditos, y ahí es donde liberan los nutrientes de la sangre, ojo, de la sangre, y también absorben todos los desechos de este líquido intercelular, ¿sí? Entonces los nutrientes a la célula llegan por el líquido intercelular, ¿sí? Entran por aquí, traspasan la membrana celular, ¿sí? Traspasan la membrana celular, y de igual manera así llegan, ¿no? Llegan por acá y también salen al líquido intercelular, y otra vez las venas y arterias se llevan, ¿no? Se llevan esos desechos. La principal partícula o sustancia de desecho es el CO2, ¿sí? Entonces la célula va a fabricar bastante CO2, que es un gas, y este gas se disuelve, ¿no? Acá en el líquido intercelular, y bueno, se lleva por las venas y otra vez se lleva a los pulmones para hacer el intercambio gaseoso, ¿sí? Se elimina el CO2 y se absorbe oxígeno. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde sale este CO2? Este CO2 sale de la combustión, ¿sí? La combustión de lo que sería las sustancias, ¿no? Las sustancias de los nutrientes que se está trayendo, ¿no? Ese es el funcionamiento, ¿no? Así funciona la célula. Para hacer la combustión de esto no es que se va a prender, ¿no? No es que se calienta y explota, ¿no? Como un motor, como cuando quemas algún esto, ¿no? Sino que se utiliza el oxígeno que viene de los pulmones. Ese oxígeno va a ir oxidando a esas sustancias, a los nutrientes. Cuando se oxidan estos nutrientes van a botar energía, ¿sí? Van a producir energía, y esa energía sirve para producir ribosomas, para producir calor, para reproducir a la célula también, ¿no? La célula también tiene la capacidad de reproducirse, ¿ya? Ahora vamos a la siguiente. Ya hemos entendido más o menos cómo está esto, ¿no? Bueno, vamos a ver los organelos celulares. Son bastantes, y bueno, vamos a ver los más importantes. Como vimos, teníamos al núcleo, ¿no? Ahora vamos a verlo mejor acá. El núcleo va a ser este de color ahora voy a cambiar de color. Ya, el núcleo es este de aquí, es esta bola grande. El núcleo en la célula animal está centrada, ¿no? Tiene la célula animal, y el núcleo siempre va a estar al centro, ¿sí? Siempre va a estar al centro. En la célula, mejor ya vamos diferenciando, ¿no? En la célula animal, el núcleo está centrado. En la célula vegetal, el núcleo está en un lugar distinto, ¿sí? Está en un lugar distinto. Un poquito más adelante vamos a ver por qué, ¿ya? Ok, estamos en el núcleo, y dentro del núcleo, vean, hay una bolita pequeñita que es el número 1, ¿sí? Esta bolita pequeñita
se llama nucleolo. Nucleolo. Este nucleolo es importante porque cuando se hace la división celular, este nucleolo tiene dentro una parte de ADN. ¿Sí? El ADN es una cadena, no sé si te acuerdas cómo lo dibujé. Es una cadena más o menos así, donde está escrita toda la información genética del individuo, ¿sí? Del individuo, del animal o de la persona. Entonces, ese nucleolo es casi intocable. Si digamos ingresa una sustancia maligna y destruye todo, inclusive el núcleo, este nucleolo va a guardar a ese ADN, ¿sí? Ahí lo guarda. Obviamente que hay más ADN aquí en el núcleo, pero lo guarda en lo que sería este nucleolo, ¿no? Y es casi intocable. Este nucleolo también sirve para cuando se hace la división celular, cuando tienes una célula, vamos a dibujar chiquitita, y vas a producir dos células, ¿sí? Dos células. Estas células, una se queda con el ADN del nucleolo y la otra se queda con el ADN del núcleo, ¿sí? El ADN más grande. Obviamente el ADN del nucleolo es mucho más que no ha cambiado mucho, no ha sufrido mucho cambio, mientras que el ADN del núcleo sí ha sufrido algunos cambios. Puede ser por radiación, puede ser por una mutación, etcétera. Sí puede tener algunos cambios, ¿no? Bien, ese es el nucleolo, que aquí lo está señalando. Después tenemos el núcleo. Los ribosomas son unas partículas bien pequeñitas. Son como puntitos ahí, ¿sí? Ahí son los que están pegados aquí. Son los que están pegados al retículo endoplasmático rugoso. Justamente el retículo endoplasmático rugoso, va a servir para producir ribosomas, ¿sí? Este retículo endoplasmático rugoso está siempre pegado al núcleo, ¿sí? Está siempre pegado al núcleo, es así más o menos. Sí, esos son como capitas. Después del retículo endoplasmático rugoso, más atrásito se encuentra el retículo endoplasmático liso, ¿sí? Algo así. El de acá, el retículo endoplasmático liso. Ahí es por donde, digamos, salen los ribosomas. El retículo endoplasmático rugoso produce los ribosomas y el retículo endoplasmático liso los libera. Libera el retículo endoplasmático liso. Listo, tenemos otro que son las vesículas. Estas vesículas no nos interesan, son como lentejuelas que no tienen ninguna función. Bueno, tienen alguna función en la célula animal. Sí almacenan una parte de agua o aceite, ¿sí? También en vez de vesícula se le puede llamar vacuola. ¿Ya? Miren, la vesícula que le han dicho es este verde chiquitito y la vacuola es casi lo mismo. A lo mejor lo señalamos con este. Las vesículas y las vacuolas son casi lo mismo, ¿no? Pero la vacuola es un poquito más grande. No más, es casi lo mismo, ¿no? No te preocupes de eso. Y bueno, las vacuolas en la célula animal son pequeñitas, no tienen una función muy notoria que digamos, ¿sí? Así que, bueno, también la célula vegetal tiene vacuolas. Ahora vamos a ver acá. La célula vegetal también tiene vacuola, pero su vacuola es mucho más grande. Vean el dibujo. La vacuola de la célula vegetal es muy grande. Y esta vacuola sí va a almacenar lo que sería agua. Por ejemplo, los cactus que viven casi un año sin tomar agua, sin que se los riegue, ellos almacenan bastante agua, ¿no? en sus vacuolas.
o por ejemplo algunos las semillas, ¿no? Como el maní, como las pecanas, ellas almacenan bastante grasa. O la semilla de girasol, ¿no? De ahí se extrae también el aceite de girasol. Ahí también almacena lo que es los lípidos, las grasas. O también puede almacenar aire. El aire en las plantas acuáticas, ¿no? ¿Por qué las plantas flotan? Porque almacenan aire en las vacuolas. ¿Sí? Ese aire les sirve para flotar. ¿Sí? Entonces la vacuola sí es importante en la célula vegetal. ¿Sí? En la célula vegetal sí es muy importante. En la célula animal no es tan importante. A veces almacena agua, a veces almacena grasa, ¿no? Nada más. A ver. Ahora vamos al aparato de Golgi. El aparato de Golgi también va a producir energía. ¿Sí? Ahí una parte también se quema de lo que serían los alimentos. ¿Sí? Está este número 6, el aparato de Golgi. Ahí está. El citoesqueleto, bueno, es una parte... son como un tejido, ¿no? Un tejido medio duro que le va a dar esa forma más o menos redondeada a la célula y le va a dar más o menos lo que sería una resistencia, ¿sí? Una resistencia a la célula, a los golpes, digamos. El citoesqueleto. El retículo endoplasmático liso ya lo vimos, y es por donde salen los ribosomas. Este de aquí sí es importante. La mitocondria, este de aquí. La mitocondria es el más importante, bueno, aparte del núcleo. Es el organelo más importante aparte del núcleo. ¿Por qué? Porque aquí sí se va a producir la energía. En la mitocondria tiene esa forma, vean. Es como un frijol, que si lo partimos en dos vamos a ver esa secuencia. Sí, más o menos así. Y tiene esa secuencia. En ese circuito, en eso que está ahí, se hace se oxida, ¿sí? O se oxida o quema todos los nutrientes. Entonces, si no existieran mitocondrias, es como que si tuviéramos un carro que no tiene motor, ¿sí? Este es el motor, digamos, las mitocondrias. Las mitocondrias hacen que pueda funcionar toda la célula, ¿sí? Es la parte más importante, aparte del núcleo, para que la célula pueda existir, ¿sí? Esa es la mitocondria. De ahí tenemos el citoplasma. El citoplasma ya hablamos bastante, ¿no? El citoplasma es un líquido, ahí se disuelven los nutrientes, todo eso. Los lisosomas también no son muy importantes, son pequeñas partículas. Sí, bueno, acá en el dibujo ni se nota. El número 11. ¿Sí? El número 12, los lisosomas igual, ¿no? El 13, los centriolos o los centrosomas. Son estos parcitos amarillos. Solamente intervienen cuando se hace la división celular, ¿sí? Nada más. Bien, entonces ya estamos llegando al final, ¿sí? La célula vegetal, sus características, creo que lo vamos a dejar para la siguiente clase. Sí, pero ya les adelanté todo lo que es la célula animal, ¿no? Ustedes tienen que conocer bien la célula animal para después conocer bien la célula vegetal, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver. Bueno, ya vimos la célula animal, ya hemos visto desde la base, ¿no? Que era procariote, que era eucariote. Ya hemos visto la bicapa lipídica, la membrana celular. ¿Por qué se llamaba así, no? Porque es fosfolípido. La parte fosfórica es afín al agua y la parte lipídica es afín a lo que sería
la parte lípica, ¿no? Entre patitas, entre las patitas acá. También hemos visto el citoplasma. El citoplasma vimos que era un líquido que servía para la nutrición, ¿no? Para almacenar los nutrientes, minerales, el oxígeno y también eliminar, ¿no? El CO2. Los organelos, bueno, ya hemos visto cada uno. El más importante era el núcleo y el segundo más importante son las mitocondrias, ¿no? Primero importante, núcleo, segundo, mitocondrias. Listo, chicos, entonces hasta aquí hemos llegado. En la siguiente clase vamos a realizar más acerca de la célula vegetal, ¿no? Ya hemos visto una característica importante de la célula vegetal, ¿sí? Solamente una característica importante de la célula vegetal en comparación a la célula animal, que era la vacuola, ¿no? La vacuola. Bien, chicos, entonces queda de tarea, va a quedar de tarea vamos a dejarle la tarea dibujar dibujar la célula animal indicando sus organelos. Ya, esa es su tarea, chicos, dibujar la célula animal indicando sus organelos. Chicos, hagan dibujos grandes. Si he estado revisando tareas y me mandan dibujos muy pequeñitos y no se distingue lo que son las partes, ¿ya? Así que tu tarea es dibujar, chicos, no es pegar. Dibujar la célula animal indicando sus organelos, sobre todo los más importantes, ¿no? Los que hemos tocado, y recuerden para qué sirven, ¿no? Para qué sirven esos organelos. Listo, muchachos, nos quedamos aquí. Voy a pausar la grabación.